Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy vamos a platicar de nuevo con el doctor Sergio Pérez Cortés, pero ahora sobre otro libro que es muy interesante, un libro que hizo en colaboración como editor, ¿no? Y con otros profesores de la UAM Iztapalapa, que se llama Dignidad, ¿no? Perspectivas y aportaciones de la filosofía moral y filosofía política. Y yo quisiera empezar primero hablando contigo como editor y luego ya sobre tu trabajo, que es muy bueno, ¿no? Y muy interesante. A mí me pareció muy interesante el libro, el hecho de que hablaran de la dignidad desde la antigüedad, desde el mito de que viene en los diálogos platónicos, ¿no? Tú que hablas con Hegel, con otros autores, una discusión no con el afán de dar una definición, digámoslo así, de dignidad, pero sí de ver que es una problemática que se ha venido dando desde siglos atrás y que a lo mejor al día de hoy es irresoluble. Por lo menos es una aspiración, pero una aspiración que cada vez cobra mayor objetividad, ¿no? Efectivamente, es importante subrayar que el tema mismo es sumamente importante a mi juicio, dignidad. Este proyecto nació de la idea de la profesora con la que coordino el libro, la doctora Carmen Trueba, que presentó un proyecto con ACID con el título Dignidad y nos invitó a varios de nosotros. En cuanto nos hizo ver esa idea, muchos de nosotros encontramos que el tema era fascinante, porque efectivamente, como dices, la dignidad es algo que recorre la historia, por lo menos de Occidente. Quizá no es un problema resuelto del todo, pero sin duda es una cuestión que se ha venido consolidando. Hoy la dignidad se encuentra entre los grandes valores de Occidente. Hoy la dignidad se encuentra sin duda entre los elementos definitorios de un hombre político y en general de un hombre social. Y justamente lo que el libro intenta mostrar es que la manera en que el ser humano se siente a sí mismo y recibe el trato de dignidad, pues lleva una historia, y una historia bastante controvertida, una historia que también es un aprendizaje en cierto modo. De hecho, la palabra dignidad viene originalmente de dignitas, esta palabra latina, pero que hacía referencia sobre todo no a un valor o un derecho humano, sino que hacía referencia a un valor aristocrático. El que tenía dignitas era el aristócrata, y los demás justamente no tenían dignitas, porque la diferencia entre la aristocracia y el pueblo llano era justamente ese valor que después se tradujo en honor, que después se tradujo en privilegios, pero que indicaba una cierta clase de gente específica dotada de ese carácter. ¿Cómo se fue, y esa es un poco la historia que narra el libro, cómo se fue universalizando este principio hasta que hoy alcanza a todos, o tendencialmente a todos? Creo que es una historia muy importante desde el punto de vista filosófico, porque muestra que lo que creemos, lo que estimamos que son nuestros valores más altos, pues corresponden a un proceso civilizatorio, son aprendizajes de la humanidad. Si la dignidad hoy todavía no es un valor al alcance de todos, es porque el proceso es tendencial, pero en realidad hoy cubre a cualquier ser humano, ya sin ningún rasgo ni aristocrático, ni de raza, ni de cultura, sino que cubre la definición misma de ser social. Pero también es una historia de muchos olvidos y desacuerdos, ¿no? Por supuesto. O sea, en varios de los textos hay muchas cosas que son muy brillantes de cada una de las personas que plantearon, pero se murieron y pasaron al olvido. ¿Por qué es imposible que un valor humano aparezca en todo su desarrollo desde el principio? El ser humano es también en ese sentido un aprendizaje. El ser humano ha aprendido no solamente su propia libertad, sino parte de ello también su propia dignidad, su propia autonomía, su propio valor moral. Pero eso ha sido un aprendizaje extremadamente complicado, ¿no? El ser humano no nació con la conciencia de ser ni libre, ni autónomo, ni digno. Eso tuvo que aprenderlo, y como todo aprendizaje, pues tiene momentos de progreso, pero también tiene momentos de retroceso, y hasta de pérdida, ¿por qué no decirlo, no?
Hay momentos, incluso muy recientes en nuestra historia, en que el ser humano pierde la dignidad o se la arrebatamos, ¿no es cierto? Eso lo que muestra es que es un valor fundamental, pero es un valor social. No es un valor que el ser humano pueda reclamar como parte de su naturaleza natural, digamos así, ¿no? Es un valor que debe reclamar de tal manera que se asegure que esa dignidad de la que presumiblemente es portador se realice. Eso es lo que hago, por ejemplo, en mi texto, ¿no? Cuando Hegel dice, sí, claro, la dignidad, qué gran valor, ¿no? ¿Quién negaría que es un gran valor humano? Pero ahora hay que preguntarnos si creamos las condiciones para que la dignidad se le dé a aquellos que debe dárseles, ¿no? Y en realidad yo creo que Hegel prefigura a Marx al decir, pero la verdad es que lo que estamos produciendo en la sociedad es hablar de dignidad para todos, pero no crear la dignidad para todos. Aquel que no tiene empleo, aquel que no tiene un lugar social, pues podemos hablar interminablemente de su dignidad, pero no la está ejerciendo. Como bien dices tú en el texto, decides escribir un texto dificilísimo, no en la lectura, sino yo creo que en el acto de la manufactura debe haber sido bien difícil hacerlo, porque decides escribir sobre la dignidad en la filosofía del derecho de Hegel, así nada más, ¿no? Algo que muchos especialistas tampoco han querido hablar sobre eso, hablan sobre otros aspectos, ¿no? A lo mejor sobre el debate con Marx, a lo mejor sobre la concepción histórica del derecho, pero tú te metes en un concepto muy complejo que es la dignidad, ¿no? Y Hegel empieza fuerte porque dice, bueno, no puede haber libertad si no hay dignidad. Sí. Sí. Yo pienso que Hegel es muy interesante a mi juicio porque sin tener la teoría de la historia de Marx, tiene en cambio un muy fuerte sentido de cómo se ha ido creando la imagen que el ser humano se da a sí mismo, sobre todo en el horizonte de la libertad, ¿no? Acuérdate que las lecciones de filosofía de la historia justamente tienen como núcleo la libertad, y el mensaje fundamental de Hegel es: la historia de la humanidad es la historia del aprendizaje de la libertad. Eso es lo que hemos aprendido. La filosofía del derecho no hace más que tomar esa enseñanza y decir, veamos cuáles son las instituciones hoy en las que esa libertad que hemos aprendido de la historia humana se materializa. Veamos cuál es el grado de libertad que hemos alcanzado y que está plasmado en nuestras instituciones y en nuestra vida social. Esa es la filosofía del derecho. Nosotros desde hace muchos años aquí lo leemos, mi grupo de alumnos y yo, justamente porque creemos que la filosofía del derecho no es la teoría de la historia de Marx, obviamente, ¿no? Hegel no tiene la fuerza histórica de Marx, pero tiene una idea que no es desdeñable. Toda la historia de Occidente se puede leer como el aprendizaje de cómo ser libres, la conciencia de cómo ser libres. Y la filosofía del derecho no es más que el reflejo de cómo esa libertad que tenemos se manifiesta en instituciones, se presenta en instituciones. Eso es lo que hace la filosofía del derecho muy difícil de leer. Hay quien opina que la filosofía del derecho es la alabanza del Estado prusiano, cosa que no es verdad. Hay otros que piensan que es una especie de construcción ideal de Hegel. No es ni uno ni otro. Es, según Hegel, cuáles son las exigencias de la razón hoy en torno a la libertad. Cómo la libertad se hace institución, cómo la libertad se ejerce en nuestras instituciones y de qué carecemos todavía para alcanzar esa libertad que nos fue prometida. Esa es la concepción de la historia de Hegel. Por supuesto, está por debajo de Marx, pero no es pequeña. No, inclusive él plantea, él sostiene que de una u otra forma tiene que haber un proceso de democratización del concepto de dignidad. Claro. Es decir, no basta con plantearlo, no por valioso y complicado que pudiera ser, sino que el concepto tiene que ser democratizado. Así es, tienen que darse las condiciones para ello. La filosofía del derecho, por ejemplo, indica bien que hay muchos individuos en nuestra sociedad que no alcanzan el grado de dignidad. ¿Por qué?
Porque se nos ha dicho hoy que ser digno es, por ejemplo, ser económicamente autosuficiente. 2, tener un lugar social. ¿Cuántos individuos en nuestra sociedad cumplen esas condiciones? Montón de desempleados, es decir, montón de gente que depende de la caridad o de ayudas del Estado, montón de gente que no tiene un lugar social porque no tiene una formación, porque no tiene un reconocimiento. Eso es lo que Hegel no es Marx, pero él ve que efectivamente en nuestras sociedades hay muchísimos que quedan excluidos de eso que se nos ha dicho que es fundamental para ser humano hoy. Y a mí me parece que es una lección muy interesante. Hay, por ejemplo, quien critica a Hegel diciendo que no adivinó el problema de la pobreza o de la desigualdad. Por supuesto que Hegel no podía adivinarlo, pero sí tiene clara idea de que entre las promesas de la libertad y de la dignidad y la realidad de la libertad y la dignidad hay una diferencia a salvar, hay todavía una brecha que colmar. De hecho, él sostiene que al final de cuentas la libertad y la dignidad se relacionan con la propiedad. También. Es decir, si no hay propiedad, pues no puede haber ninguna de las otras dos. Cosa que me parece interesante porque esto después se va a volver reclamo en la Comuna de París. O sea, no hay propiedad, ¿cómo crees que voy a tener derechos y voy a tener todas las demás cuestiones? O sea, no creo que realmente estuviera tan atrasado en el argumento con relación a Marx. No, de hecho él es el primero, Hegel es el primero que vincula el término de libertad a la propiedad. Toda la tradición anterior a Hegel sostenía que la propiedad es simplemente la apropiación de un ser humano frente a las cosas del mundo. Locke va a decir, cuando nosotros vamos al mundo y tomamos un objeto y lo declaramos nuestro, estamos probando que ese objeto es mío y le pido a los demás que reconozcan que es mío. Hegel invierte la situación y dice, la propiedad no es una relación del individuo con las cosas, es una relación entre individuos mediada por las cosas. Es decir, si yo me apropio de un objeto, de mi libro, por ejemplo, no te pido que estés en condición de testigo de que es mío, sino te pido que hagas un acuerdo conmigo para probar que esa relación que yo tengo de propiedad con el objeto es parte de mi libertad. De manera que, a diferencia de toda la tradición anterior, Hegel dice que el que no es propietario de algo no está siendo libre, porque no está mostrando ante el mundo que él es el que domina las cosas y no a la inversa. Esta es una perspectiva muy interesante porque efectivamente la propiedad para Hegel no es solamente una capacidad de agarrar cosas en el mundo, es mostrar que eres libre haciendo que las cosas sean tuyas y pidiendo a los demás que reconozcan que son tuyas, que es parte de tu libertad. Esa es una cuestión sumamente interesante y que suele pasar desapercibida en las lecturas de la filosofía del derecho. Otra de las cuestiones que me parecieron muy interesantes es este problema que tú hablas, o que viene inclusive a lo largo de toda la filosofía del derecho, que tiene que ver con la concreción de la libertad, pero más allá de la concreción de la libertad, la construcción del autorrespeto. Sí, para Hegel no puede haber libertad si no se ha creado ese respeto que tienes tú y que los demás deben devolverte. Hegel, como tú lo sabes muy bien, es aquel para el cual un ser social es un ser que no es autosubsistente, sino que requiere no solamente del diálogo con los demás, sino de un reconocimiento de los demás. Y la palabra reconocimiento en Hegel es muy fuerte. Reconocimiento no quiere decir que solo sé que estás a mi lado en relación de vecindad. Reconocimiento quiere decir que la imagen que yo tengo de mí tiene que ser reflejada en la imagen que tú me devuelves de mí. De manera que si tú me devuelves desprecio, pues eso es una carencia de libertad y de autorrespeto, porque lo que muestra es que la imagen que yo tengo de mí y la que tú me devuelves no es exactamente la misma, ¿no? Entonces, pero hoy en día parecía ser que ya no trabajamos en la construcción del autorrespeto. Yo diría más bien, no que no trabajamos, sino que justamente las relaciones sociales en las que estamos metidos nos hacen omitir esa relación que sin embargo es fundamental para que realmente te sepas, ¿no? Déjame decirlo de otra manera. Yo creo que Hegel es muy importante porque muestra que para que tú sepas quién eres,
para que tú sepas de tu propia identidad, para que puedas preguntarte a ti mismo, requieres del reflejo del otro, requieres del reconocimiento del otro. Y este no es un accidente que puedas omitir. Pero no es un reconocimiento haciendo lo que el otro quiere. No, es un reconocimiento de que yo soy diferente de ti, pero soy de tal manera que la diferencia entre nosotros dos no es una desigualdad, sino es una relación equitativa, ¿no es cierto? Para Hegel el reconocimiento tiene esa fuerza. Muchas veces se ha dicho que Hegel es un filósofo del reconocimiento, pero hay que ir muy al fondo de esa afirmación. Hegel no dice solamente que yo soy ser humano porque entro en relación con otros seres humanos. Él dice algo mucho más potente. Él dice, solo aparezco en el horizonte de humanidad gracias a esas relaciones que me permiten a la vez diferenciarme e identificarme. Y si usted me quita esas relaciones, dejo literalmente de ser. No es que sea y luego entre en relaciones, es que soy debido a las relaciones. Y por eso una sociedad inequitativa no solamente es que margine a algunos individuos, es que no les da presencia, es que no les da existencia. Eso es lo que Hegel está diciendo en el fondo, ¿no? Otro de los aspectos que a mí me parecieron medulares del trabajo que presentas es el problema de la enajenación del individuo. Hoy en día, sin duda alguna, las formas en las que vivimos las relaciones laborales, las relaciones de producción, pues nos vuelven individuos enajenantes, ¿no? Hegel protesta contra eso, pero eso, fíjate, ese es un punto muy interesante del trabajo hegeliano. Hegel protesta contra eso. Hegel sabe que el trabajo moderno, en la Alemania de 1831, pues la cosa está todavía, veremos, ¿no es cierto? Pero ya adivina que en el proceso de trabajo el ser humano empieza a ser enajenado, es decir, empieza a perder su particularidad. Él lo ve, pero no lo logra resolver. Y en la filosofía del derecho, cuando ve el problema de que te estás enajenando en el trabajo fabril, por ejemplo, que ya es un trabajo completamente despersonalizado, que ya da igual si lo haces tú o cualquier otro, que te quita toda particularidad, él llega a decir, bueno, sí, eso sucede en las relaciones modernas, pero es solo una parte del tiempo, dice él. Dice literalmente, es solo mientras tú entregas tu trabajo y lo vendes a otro. Esa es la parte en la que, digamos, estás enajenado, pero en realidad es solo una parte de tu tiempo. Yo lo veo como, digamos, como algo que Hegel no puede vencer, que es su propio tiempo, ¿no es cierto? Marx nos enseñó que las relaciones modernas no es solamente el tiempo de venta de tu fuerza de trabajo en el que te enajenas, sino que te enajenas en toda la vida. Es decir, que el capital va absorbiendo toda tu vida, todos los aspectos de tu vida, de tal manera que acaba apresándote por completo. Hegel lo alcanza a percibir, pero no lo quiere aceptar. Prefiere decir, solamente es en el tiempo de trabajo que te enajenas. Y después pues, sigue siendo el individuo que eres. Pero es porque Hegel pues no es Marx todavía. No le podemos pedir que hubiera adivinado a dónde iba a llegar el proceso de industrialización. Más ahora, como dice Byung-Chul Han, ahora somos autoexplotados, nos sentimos placenteros al autoexplotarnos, ¿no? Sí, se ha llegado a extremos. Se ha llegado, por ejemplo, la radiografía que presentan no solamente Foucault, sino Deleuze y Guattari, muestra bien hasta qué punto esa cesión de nosotros mismos ha llegado a ser profunda y extensa. Es verdad. Y una última cuestión que a mí me gustó del texto, que lamentablemente no la trabajas más a fondo, pero sí la mencionas y sí apuntas ciertas cosas, es esta cuestión sobre la dignidad y el derecho al trabajo. Sí, eso es fundamental, me parece. Eso es. Pero él habla del derecho al trabajo antes de que se hablara del derecho al trabajo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿No? Él lo ve en un registro un poco particular, porque su protesta en ese punto, es decir, en realidad el trabajo es la realización del individuo. Es decir, es la realización de aquello que el individuo es, su habilidad, su capacidad, su talento, ¿no? Él vive en un mundo todavía ni siquiera manufacturero, sino entre medio medieval, ¿no? En el que el artesano, el maestro artesano, pues se realiza en su obra. Cuando él ve que el mundo fabril le está quitando eso al individuo, él protesta
y dice, le están quitando al hombre su esencialidad, es decir, su capacidad de ser quien es a través del trabajo. Y por eso protesta, ¿no es cierto? De ahí la solución ilusoria que ofrece en la filosofía del derecho las corporaciones. Él dice, bueno, lo que hay que crear es un régimen de trabajo tal que el individuo vuelva a encontrar ese sentido de sí mismo que perdió en el mundo fabril, que sí tenía en el mundo previo, pero que se ha perdido y que ahora debe reclamar. No es solamente tener empleo, es tener el empleo en donde se realice tu esencia personal, que para Hegel está muy vinculada a lo que sabes hacer. Eso a mí me parece una idea muy interesante porque, claro, las corporaciones se le han criticado mucho a Hegel, ¿no? Diciendo, pues es que usted está, en lugar de ir para adelante, yendo a la Edad Media. Pero es que lo que él dice es, si usted trabaja de tal manera que lo que hace no es parte de su esencia, pues no está usted trabajando, está simplemente desgastándose, ¿no? Es necesario que el ser humano encuentre en el trabajo, y ese es el derecho al trabajo, su realización, lo que él es, ¿no? Lo que él realmente es. Y eso a mí me parece muy interesante. Hoy en día, a lo mejor la pregunta va a ser injusta, pero a la luz de lo que trabajaste y de esta experiencia de haber hecho este libro, de veras podemos hablar de dignidad. Hay condiciones. Sí. A ver, muy a lo hegeliano. Ya llegamos al concepto de dignidad. Es decir, en nuestro concepto de nosotros mismos debemos tener autonomía, dignidad, derechos. Que no se realicen, eso es verdad, o puede serlo. Pero ya llegamos al concepto. Ahora tenemos que darle presencia. A mí me parece que la filosofía de Hegel, y eso se va a ver muy claramente en Marx, ya llegamos a una idea de nosotros mismos, ya tenemos un concepto de nosotros mismos que incluye la dignidad. Cierto, nuestras condiciones de existencia no reflejan todavía el concepto, pero no debemos perderlo, sino al contrario, debemos exigirlo. La historia humana para Hegel es cómo los seres humanos han gradualmente alcanzado un concepto de sí mismos y luego le tienen que dar presencia efectiva. Es decir, no debemos desesperar a nuestra situación, sino leerla como diciendo, ya sabemos qué debemos ser. Pero ese deber ser no es un ideal, es un deber ser a realizarse. Exíjalo usted. El concepto de dignidad ya está vivo como concepto. Ya sabemos que tenemos que tener derecho al trabajo, derecho a la autonomía, derecho al tiempo libre. Nuestras condiciones de vida no lo cumplen, pero cuando ya tenemos el concepto, ahora ya tenemos derecho a exigirlo. Y la única manera en que podemos progresar históricamente es tener una idea mucho más acabada de nosotros mismos para hacerla efectiva. Esa es la política según Hegel. ¿Y hay condiciones para pensarnos? Sí. A ver, la vida tan rápida que llevamos hoy, tan cargada de ciertas actividades. Sí, pero no debemos desesperar. Yo creo que las filosofías de Hegel y Marx, con las que yo me siento muy afín, lo que te enseñan es, tú tienes que comprender tu situación actual, no para desesperar de ella, sino para encontrar en ella el núcleo racional que ya está presente. Para saber reconocer en las duras condiciones en las que estás viviendo, qué es lo que late de mejor. La filosofía tiene que saber reconocer eso para no caer en el pesimismo de pensar que nuestra situación es insalvable. Se trata más bien de comprender cómo en la situación actual, que puede ser absurda, que puede ser desesperante, que puede ser enajenante, late ya y está presente ya un mejor futuro, y que ese es el que debemos reconocer. Me parece que esa es la perspectiva que debe adoptar el filósofo. El filósofo tiene que enseñarle a la gente a no desesperar, a no caer en el escepticismo y a saber leer en su realidad lo que ya late de mejor y lo que ya late de bueno. Después de todo, hemos alcanzado un mayor concepto de nosotros mismos y nuestras instituciones lo reflejan.
no desesperar. Pues bueno, doctor, ha sido un placer platicar con usted de estos dos libros formidables. No vale la pena que los puedan adquirir. Van a ver la portada al inicio del video y al final del video. Estas son de editorial Antropos, ¿no? Y yo creo que lo encuentran en las editoriales, en las librerías como El Sótano o Gandhi, no hay sin duda alguna. Así es. No, pues un placer, doctor. Un placer No, a ti, un te gustazo. agradezco. No, muchas gracias.